Bien, volvemos a esta segunda parte del día de hoy, del lunes 20 de abril, en donde vamos a tener una presentación sobre algunas consideraciones conceptuales del libro Existencia y Espacio y Arquitectura de Norbert Schulz, que estamos leyendo de manera paralela a las clases y que nos van a ir y nos va a ir introduciendo en los temas que también vamos a ir completando en las clases teóricas, en las clases prácticas, en las distintas dinámicas propuestas por los grupos de trabajo. Por eso volvemos a insistir la importancia de participar en las dinámicas que se proponen para poder ir incorporando estos distintos conceptos que nos van a ayudar tanto a realizar un análisis sobre la forma de la arquitectura y la ciudad, como posteriormente nos van a dar herramientas para el diseño de la forma en la arquitectura y en la ciudad. De esta manera, habíamos trabajado el sistema de lugares hasta ahora, trabajamos la semana pasada el concepto de lugar, ahora empezamos a trabajar el sistema de lugares y el concepto de espacio, donde habíamos enfatizado que el interés del hombre por el espacio tiene raíces existenciales y deriva de la necesidad de adquirir relaciones vitales con su ambiente, a partir de la necesidad de aportarle sentido y orden a un mundo de acontecimientos y de acciones. En este sentido, Norbert Schulz define que el espacio influye en las personas tanto como es influida por estas, donde el aspecto espacial de las acciones del hombre lo trabajamos la clase pasada cuando hablábamos de algunas nociones, como por ejemplo las de interior-exterior, lejos-cerca, separado-unido, continuo-discontinuo. El hombre debe comprender esas relaciones espaciales y unirlas en un concepto espacial. Como leíamos la semana pasada en el texto de Tuan, en el extracto del libro de Tuan, para los animales es algo que se da estas nociones de manera instintiva. La noción de interior-exterior, de lejos y cerca, separado y unido, se da de manera instintiva. Pero el hombre necesita aprenderlas, necesita aprender estas nociones, necesita experimentarlas, necesita tener contacto con estas nociones para después poder entender el espacio. Norbert Schulz, en el libro que estamos leyendo, define 5 conceptos en relación al espacio y en orden creciente de abstracción. Lo podemos leer y después ver la clase, podemos ver la clase y después dar lectura. Siempre la lectura va a tener un montón de ingredientes que van a ser seleccionados por uno mismo. Yo puedo señalarles algunos de los conceptos más importantes que considero, pero seguramente ustedes en la lectura van a encontrar otras cosas con la riqueza que tiene este libro. Dentro de esas 5 primeras nociones de espacio, Norbert Schulz nos habla del espacio pragmático, por ejemplo, que es el espacio de la acción física, es el espacio en el que el hombre actúa, el concepto que integra al hombre con su ambiente orgánico. Después nos habla del espacio perceptivo, el espacio perceptivo de orientación inmediata, en donde el espacio que el hombre percibe es esencial para la creación de su identidad como persona, ¿sí? Para la construcción de su identidad como persona. También nos habla del espacio existencial, algo que vamos a desarrollar mucho más en el transcurso de esta presentación y en el transcurso de la materia. El espacio existencial lo define como el que está conformado a partir de la imagen estable del ambiente que lo rodea y que hace pertenecer al hombre a una totalidad social y cultural.
en esta espiral creciente de abstracción, nos habla también del espacio cognoscitivo. El espacio cognoscitivo del mundo físico, del conocimiento del mundo físico, que es un concepto que implica pensar acerca del espacio, ¿sí? Es la manera que nosotros tenemos de pensar el espacio. Hasta llegar al espacio abstracto, el espacio abstracto de las relaciones lógicas, que ofrece un instrumento para describir los otros espacios. A partir del establecer las relaciones lógicas, vamos a poder describir los otros espacios. Entonces, de estas definiciones del espacio del primero al quinto que estuvimos viendo, desde el espacio pragmático hasta el espacio abstracto, vamos a ir encontrando un contenido creciente de información, ¿sí? A medida que nosotros vamos ascendiendo en la información, vamos a ir llegando a mayores niveles de abstracción. En este esquema, entonces, podemos ver cómo todos los niveles que definen Norbert-Schulz se van concatenando desde el espacio pragmático, pasando por el perceptivo, el existencial, el cognoscitivo y el abstracto. Donde el abstracto es donde se tiene mayor control, y en el nivel más bajo, que es el espacio pragmático, es de donde se generan todas las energías para poder ir entendiendo o ir sumando información para llegar hasta esos niveles tan abstractos de control. Pero estos espacios nos enseñan que el espacio se actúa, se percibe, el espacio existe y el espacio se piensa, pero también es necesario entender que el espacio se crea. El espacio se crea y damos lugar de esa manera al espacio expresivo o el espacio artístico, que según Norbert Schulz es el espacio creado por el hombre para expresar su imagen del mundo. El espacio arquitectónico es un espacio expresivo. Y como todo espacio expresivo, su creación es tarea de personas que están preparadas para ello, como por ejemplo los constructores, los arquitectos, los planificadores. Este concepto de espacio, el espacio expresivo, el espacio artístico, está en la cima del conocimiento junto al espacio cognoscitivo. También se le suele llamar espacio estético, ya que es la construcción abstracta que sistematiza las propiedades posibles de los espacios expresivos, de los espacios que nosotros podemos idear y construir. Y así nosotros podemos preguntarnos, como también se pregunta Norbert Schulz, ¿cuáles son las relaciones entre el espacio arquitectónico y los otros miembros de ese sistema? Entre el espacio arquitectónico y los otros espacios que define Norbert Schulz. El espacio arquitectónico tiene que adaptarse a las funciones orgánicas que va a proponer el espacio pragmático. Y tiene que facilitar la orientación mediante la percepción, que vamos a entenderla a partir del espacio perceptivo. Está relacionado con el mundo individual y con el mundo colectivo, público, del hombre y de la sociedad. Y habiendo una influencia recíproca entre todos estos esquemas del hombre y los espacios arquitectónicos, es donde el hombre influye en el espacio y el espacio es influido por el hombre. El espacio influye en el hombre, en su percepción, y el hombre, por supuesto, a partir de la creación de las ideas, de los conceptos, influye sobre el espacio. En síntesis, el espacio arquitectónico es la concreción del espacio existencial. Y el espacio existencial, definido como un sistema estable de esquemas perceptivos o imágenes del ambiente circundante, se concreta con el espacio arquitectónico. Es decir, nosotros construimos estas imágenes mentales en el espacio existencial y se concretan, se materializan, se hacen efectivos en el espacio arquitectónico.
Hay una serie de elementos que nos ayudan a comprender, conocer y analizar el espacio antes y después de ser diseñado. Estos elementos son básicos en la orientación y en la organización del espacio, y Norbert Schulz los denomina lugares, caminos y regiones. En esta placa van a ver un cuadro que organizamos justamente para que sea más sencilla la lectura posterior del libro y que podamos tener un paralelo entre el espacio existencial y el espacio arquitectónico. Entonces, imagínense que nosotros pensamos a partir del espacio existencial y materializamos a través del espacio arquitectónico. Entonces, Norbert Schulz define estos elementos como, por ejemplo, centro y lugar, que son las metas, los focos donde experimentamos acontecimientos significativos de nuestra existencia. Se dice que son también los puntos de partida y los puntos de llegada. Puntos de partida desde donde nos orientamos y nos apoderamos del ambiente circundante. Implica un interior y un exterior. Y el carácter de un lugar es producto de la interacción o de la influencia recíproca entre el hombre y lo que nos rodea. ¿Cómo se materializa ese espacio existencial? ¿Cómo se traslada al espacio arquitectónico? A partir de lugares y nodos. Los lugares y nodos, ¿qué son? Son focos estratégicos en los que el observador puede introducirse, ¿sí? Son lugares, son espacios que expresan reunión, que expresan la formación de reuniones para un espacio común, para un propósito común, para un objetivo común. Son metas y son puntos de llegada. ¿Qué se les ocurre que puede ser un lugar o un nodo? Un espacio convocante, un lugar donde va la gente. ¿Qué se imaginan que dentro de las ciudades de donde ustedes provienen, de Resistencia, de Corrientes, del norte de Santa Fe, del interior, de Formosa, de qué manera podemos detectar un lugar o nodo dentro de una de nuestras ciudades? Pensemos. Por otro lado, dentro del espacio existencial, Norbert Schulz determina las direcciones y los caminos, que son las características por su continuidad, por su sucesión lineal, y siempre tienen una dirección hacia una meta, siempre van hacia una meta, y pueden ser ejes organizadores de distintos componentes. ¿Cómo se traducen direcciones y caminos al espacio arquitectónico? A partir de los caminos o ejes. ¿Qué son los caminos o ejes? Las calles, los senderos, las líneas de tránsito, los canales o las vías férreas. Es mucho más fácilmente concretizable, ¿sí? Ejemplificable, ¿sí? Qué es un camino, qué es un eje, calles, senderos, líneas de tránsito, líneas férreas, líneas de ferrocarril, ¿sí? Todo lo que es lineal dentro de la ciudad. Y por último, determina dentro del espacio existencial área y región, que son espacios, áreas donde se incluyen lugares y caminos, y que tienen límites y rasgos comunes, son homogéneos entre sí. ¿Cómo se traduce el espacio arquitectónico? A partir de regiones y distritos. Y dice, donde el observador puede penetrar mentalmente y son reconocibles por tener algún rasgo, algún carácter de identificación en común. Entonces vamos a ver en ese gráfico, en la parte inferior de la pantalla, dos situaciones. Una región o un distrito, un barrio podríamos llamarle también, de alta densidad, con edificios, y vemos por otro lado una situación de baja densidad, donde las casas están más espaciadas, donde se puede ver el verde, donde las construcciones solamente son de un nivel. Entonces, hay rasgos comunes en un distrito o en una región. Esos dos casos son dos casos en donde se diferencia muy fácilmente. Si pensamos, por ejemplo,
en los barrios de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver que San Telmo tiene una característica que es diferente a la de Palermo, que es diferente a la de, no sé, Chacarita, que es diferente, ¿sí? Entonces, cada barrio, cada distrito, cada región tiene características similares. De esta manera, lugares, caminos y regiones son estos elementos básicos de orientación y son los que constituyen los elementos del espacio existencial. Estos elementos pueden combinarse de diferentes maneras, de diferentes modos. Por eso, un análisis del espacio existencial que hagamos en alguno de los ejemplos que nos toque analizar, debería partir de la importancia de cada uno de esos elementos dentro del sistema. Por lo tanto, es necesario que se estudien cómo son las interacciones entre sí. Este apartado, Norbert Schulz lo finaliza diciendo que el espacio existencial no puede ser comprendido por causa solo de las necesidades del hombre, sino que debe ser el resultado de la interacción o influencia recíproca con el ambiente que lo rodea, que ha de comprender y que ha de aceptar. Así, la existencia del hombre depende del establecimiento de una imagen ambiental significativa y coherente, o un espacio existencial, en donde lo que debemos comprender es que nuestra tarea como arquitectos es ayudar al hombre a encontrar un sitio existencial, a encontrar su espacio existencial donde sentar pie y donde después lo podamos ayudar a concretar sus imaginaciones, sus fantasías, sus deseos, sus sueños. Nosotros como arquitectos tenemos la función de concretar los sueños de las personas. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Estamos toda la tarde disponibles, tanto en la plataforma de UNE Virtual como en las redes, en el Facebook general de Morfología 2, en el Facebook de cada uno de los grupos, en Morfolovers, por Instagram, y cualquier duda que tengan pueden consultarnos de manera instantánea. Por otro lado, después de haber visto estas dos presentaciones, es necesario que vean la presentación que organiza el arquitecto Facundo Sanz, donde va a hacer una explicación de cómo es la metodología de abordaje para el análisis que van a tener que hacer de los ejemplos que ya les fueron asignados por los profesores de cada uno de los grupos. Así que seguimos, nos vemos y a trabajar.